Muy bien. Ahora vamos entonces con este que es la segunda clase del curso de aire acondicionado. Eh, y vamos a utilizar un apunte, un documento que es de la firma Valeo, ¿sí? Que está haciendo varios componentes de los sistemas de climatización, ya que está bien explicado. Esta es una introducción que habla sobre los gases que se utilizan, eh, eh, temas de la contaminación, ¿sí? Eso lo vamos a ver muy por encima, ¿sí? Vamos a entender un funcionamiento, por supuesto, con las características de los gases que se usan para el aire acondicionado, pero principalmente a lo que nosotros vamos a abocarnos es a conocer bien los componentes, el funcionamiento del sistema en total y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la parte de servicio y reparación. Bueno, lo primero que vamos a encontrar es el esquema general, que se respeta prácticamente en todos los vehículos, ¿sí? Acuérdense, si quieren hacer preguntas, pueden formularlas, ¿sí? A medida que vamos avanzando con la clase. A ver si aparece el puntero. Ahí está. Bueno, por supuesto, tenemos el compresor en el medio, lo que sí que la flecha marca en cualquier lado. Acá. El compresor lo tenemos en el medio, ¿sí? Tenemos el circuito, el compresor va a generar presión, así que por el caño rojo que está aquí, va a ir a parar a este componente, que ¿cómo se llama, muchachos? Este de acá. Oscar, Gerardo, Ángel, ¿cómo se llama este componente? ¿Alguno que conteste? ¿Conocen los componentes? ¿Están ahí? El condensador, correcto. Muy bien. ¿Qué estás desde el celular? Bueno, perfecto. Bueno, y se cortó recién. Ese componente es el condensador. El compresor va a comprimir el gas. Cuando se comprime el gas, por las características del gas que ahora vamos a ver, toma temperatura, ¿sí? Comprimido, y cuando yo lo paso por el condensador, lo que logro es hacerlo enfriar un poco a través de los conductos delanteros de aireación que tiene el vehículo, ¿sí? La parrilla, y aparte, en ciertos momentos, si no alcanza con el enfriamiento del aire ambiente, se utiliza el forzador de aire, que es el electroventilador, ¿sí? A veces incluso hay un electroventilador específico para la ayuda del enfriamiento refrigerante, ¿sí? De ahí logro bajar un poco la temperatura, ¿sí? La presión todavía no bajó, y va a pasar por este componente de acá, que ahora tengo que volver a poner el cursor, cada vez que se desconecta tengo que volver a poner el cursor. Componente de aquí, esperen que no me deja llegar. Bueno, aquí está ahí abajo, ¿sí? Debajo donde está la flecha indicando ese componente, el que estaría ahí abajo chiquito, es el presóstato, ¿sí?
o sensor de presión. Que ahí hay una diferencia entre los sistemas antiguos y los nuevos sistemas que se están utilizando. Estuvimos hablando del sistema de aire acondicionado convencional, ¿sí? ¿Qué es el presóstato? Lo vamos a ver en detalle después, pero ahora que estamos haciendo la introducción para conocer un poco los componentes, el presóstato es el encargado de regular, ¿sí? O mantener dentro de los parámetros normales de funcionamiento la presión y la temperatura en el circuito. Por ejemplo, cuando uno tiene que poner en funcionamiento un sistema de aire acondicionado, ¿sí? Supongamos que el auto tuvo un choque, les podemos ver bien cómo es el procedimiento, porque hay que hacerle vacío al circuito, ¿sí? Eso lo vamos a ver. Hay que sacar todo el aire. Cuando nosotros tenemos en funcionamiento, tenemos que cargar el gas, ¿sí? Una vez que cargamos el gas refrigerante, ¿sí? Del aire acondicionado, o el fluido refrigerante, porque a veces es líquido, lo que vamos a hacer es poner en marcha el motor, conectar el aire acondicionado y vamos a ver que el sistema empieza a ciclar al compresor. El compresor se activa a través de un mecanismo electromagnético, que es el embrague del compresor, el cual se comanda por una alimentación de 12 voltios. ¿Sí? O sea, desde el botón del aire acondicionado o el selector de aire acondicionado, normalmente se maneja un relay y ese relay le da positivo al compresor. Una vez que le llega el positivo, acopla lo que sería la banda de transmisión, ¿sí? La correa de transmisión, la que va conectada también el alternador, por ejemplo, y eso le da movimiento al eje del compresor. El compresor empieza a comprimir el líquido, el fluido, lo manda hacia el condensador, y cuando pasa por el presóstato, o sea, hay presóstatos de los últimos que se utilizaron, y que aún se utilizan en algunos vehículos, se llama presóstato de 3 niveles. ¿Qué es eso del presóstato de 3 niveles? Bueno, si no hubiera suficiente fluido refrigerante, ¿sí? Una presión inferior a 1,5 bar, a 1,5 kg de presión, después te voy a hacer la conversión a PSI, para los que están acostumbrados a usar PSI. Lo que tenemos es que un interruptor de presión que no va mediante un conjunto de cables, va a hacer que el compresor no arranque. ¿Está? O sea, de por sí, vamos a ver el circuito eléctrico, pero de por sí, si yo tengo que un nivel bajo de presión de fluido refrigerante, por debajo de 1,5 bar, el presóstato tiene un interruptor que abre y no le da por ahí el positivo a el bobinado del relay del aire acondicionado, ¿sí? Del compresor. Por lo tanto, el compresor no estaría funcionando. Se lo llama a 3 niveles porque el primer nivel sería por baja presión. Corto el compresor por baja presión. ¿Sí? Ahora, si yo tengo la presión, que lo normal son 5 bares, 5,5, 6 bares y medio, dependiendo de la temperatura ambiente, ¿sí? Vamos a un segundo nivel del presóstato de aire acondicionado, que es el que si empieza a subir la presión, ¿sí? El compresor ahora sí está acoplando, tenemos presión por arriba de 1,5 bar, empieza a circular y el condensador debería enfriar al gas refrigerante, eso va a hacer que baje un poco la presión, ¿sí? Ahora, si la temperatura exterior es muy alta, la presión aumenta mucho dentro del circuito y ese aumento de presión
va a hacer que por ahí va aumentando, pasa a los 5 bares, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, llega a 15, 16 bares, y por ahí sigue aumentando. O sea, el circuito mejor dicho, el sistema de aire acondicionado funciona bien en un rango de presión y temperatura. Mejor dicho, en un rango de presión que lo hace funcionar bien en los rangos de temperatura, ¿sí? Así estaría mejor expresado. Ahora, ¿qué sucede? Si sigue aumentando la presión, pierde eficiencia el sistema de refrigeración, ¿sí? Y aparte, si sigue aumentando, corro riesgos de rotura de los componentes. Entonces, yo tengo que mantener la presión dentro de un margen. No me sirve que siga aumentando. Cuando aumenta más la temperatura exterior, que es donde más exigimos el funcionamiento del aire acondicionado, ¿sí? Es donde más la presión va a subir. Entonces hay un segundo interruptor de presión que funciona cerca de los 17 bares, 15 bares, ¿sí? Esperen un segundito, voy a cerrar una puerta que está haciendo ruido. Ahora sí, así no me distraigo. Entonces, a más o menos a los 17 bares, este interruptor cierra, ¿sí? Acuérdense que el de baja presión abría el circuito eléctrico del compresor del aire acondicionado para cortarlo, pero este segundo nivel lo que hace es activar, o sea, darle positivo a el relay del electroventilador. Independientemente de si el motor del vehículo llegó a la temperatura de funcionamiento, ¿sí? Normalmente los electros tienen dos velocidades y a veces tienen electroventiladores, ¿correcto? Entonces eso va a ser de acuerdo a cada uno de los circuitos. Después lo vamos a ver. La vez pasada yo había puesto acá de ejemplo el circuito de aire acondicionado de la parte eléctrica de un Chevrolet Corsa, en la clase anterior, donde, bueno, ahí veríamos cómo es la configuración. En el esquema eléctrico lo que nosotros vemos es la configuración del circuito, fundamental para hacer reparaciones o diagnóstico del circuito. Me pueden decir, mira, no prende la segunda velocidad del electroventilador. Y yo tengo que ver en el circuito eléctrico si esa segunda velocidad del electroventilador es comandada por alguna unidad de control, ¿sí? O si es simplemente manejada por este presóstato, ¿sí? Y el relay correspondiente. El presóstato va a trabajar con un relay, ¿sí? Y el relay le va a dar positivo al electroventilador. Hasta ahí tenemos dos niveles. El nivel de baja presión en un bar y medio, que corta, o sea, es normalmente cerrado, cuando presión por arriba de un bar y medio. Cierra el relay independientemente de la temperatura del motor. O sea, el motor puede estar a 60 grados centígrados porque recién lo puse en marcha, se calentó un poquito, pero yo ya puse el aire acondicionado. Pongo el aire acondicionado, toco el botón, empieza a andar el compresor, empieza a subir la presión, ¿sí? Al subir la presión, 6 bares, 7, 8, 9, 10, 11, 12, empieza a subir, a subir, a subir, hace mucho calor afuera, por lo tanto va a subir más la presión, y cuando llega a esos 15, 17 bares, ¿sí? Dependiendo del vehículo, este segundo interruptor se abre, o sea, es normalmente cerrado y se abre. El de baja presión sería normalmente abierto, ¿sí? Que solamente se cierra cuando alcanza un bar y medio. Por arriba, un bar y medio, 2 bares y medio, dependiendo también del sistema, del circuito y en qué vehículo esté montado. El segundo es normalmente cerrado. Cuando llega a una presión de 17 bares, vamos a ponerla de ejemplo, ahí cierra. Es al revés. Es normalmente abierto y cuando llega a la presión, cierra. Entonces ahí comanda al relay del compresor del electro. Es decir, que el auto puede estar a 60 grados centígrados, el motor, pero el electro prendido, porque es necesario para bajar la presión del circuito de aire acondicionado.
¿sí? Que muchas veces es la velocidad baja, no la velocidad alta. ¿Sí? La velocidad baja del electro, ¿sí? Y en el caso que siga subiendo la presión, ¿sí? Así sigue subiendo, 18, 19, 20, 21, 23, y sigue subiendo, en un momento corta por el tercer nivel del presóstato de aire acondicionado, un tercer interruptor que corta por alta presión, porque si sigue subiendo, corro riesgo de romper el compresor y que haya rotura también en la parte de las mangueras y acoples, ¿sí? O los mismos elementos, con el evaporador. ¿Se va entendiendo? ¿Me van siguiendo, muchachos? Los más también pueden contestar si quieren, ¿eh? Siempre en silencio, nos dejan solo, Ángel. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Tenemos ese presóstato que va a cambiar, por supuesto, de circuito en circuito, por ejemplo. Ese presóstato puede estar en un solo encapsulado, en una sola pieza, o puede estar distribuido. ¿Qué significa? Que yo veo que tiene, generalmente el nombre incorrecto es bulbo, ¿sí? En realidad se llama presóstato, interruptor de presión, son interruptores. A veces se coloca el presóstato de baja, se lo coloca en el circuito de baja, que todavía no llegamos a verlo. El presóstato de alta, donde está ubicado en este caso, ¿sí? Que no sé por qué hoy el cursor me muestra, no me deja llegar al componente para mostrarlo, desaparece antes, así que lo dejamos acá. Ahí estaría el presóstato de alta. Y también puede tener uno de dos niveles en el circuito de alta, para la alta presión y el encendido del electroventilador, y otro presóstato en el circuito de baja, que es para cortar al compresor en caso de que no haya gas. ¿Por qué hay que cortar el compresor? Porque el gas refrigerante el fluido refrigerante tiene su lubricante, ¿sí? Entonces hay que agregarle lubricante, también lleva una cierta cantidad de aceite el compresor, que hay que verificar, ¿sí? Normalmente hay una especie de medidor o nivel de varilla para algunos compresores, donde tengo un tapón que saco, ¿sí? Y le puedo medir el nivel de aceite, que es importante respetarlo. No le puede ni faltar aceite ni estar pasado, ¿sí? Y el aceite corresponde, que se le pone, es un aceite especial, específico, de acuerdo al gas refrigerante. O sea, si se usa R134, utiliza un gas específico. Si utiliza R12, que son los gases normales que se utilizan fundamentalmente, que el R12 hoy en día se dejó de utilizar, se reemplazó por uno menos contaminante, lleva otro gas específico, ¿sí? Otro aceite específico. Bueno, después del presóstato, después vamos a verlo bien de acuerdo a cada sistema, ¿sí? De acuerdo a cada vehículo, vamos a tomar varios ejemplos, Peugeot 308 cómo se maneja, autos modernos, un Corsa, un Fiesta, ¿sí? Como para ver las diferencias. No hay mucha cantidad de sistemas, pero es necesario interpretar antes de ponerme a trabajar en un sistema para buscar una falla, ¿sí? No, porque cicla mucho, yo escucho pega, despega, pega, despega, pega, despega, y eso le hace perder eficiencia al sistema, si no enfría lo suficiente. Bueno, ¿qué está pasando? Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, ya que estamos viendo la introducción de esto, pero ya podemos ir analizando algunas fallas. Por ejemplo, tengo esa falla, pega y despega, pega y despega. Con lo que nosotros aprendimos, sabemos que el que pegue y despegue el compresor es manejado eléctricamente a través de un relay. Ese relay, ¿sí? Tiene un acople y desacople permanente, y yo tengo que investigar qué es lo que está provocando que ese relay de acople y desacople. Entonces, si a mí me pasa eso, que está ciclando, yo tengo que poner los manifolds. ¿Sí? Los manifolds son los manómetros que que acá en este dibujo se olvidaron de ponerlo,
es donde yo voy a colocar a través de Raccord, ¿sí? estos manómetros para poder medir la presión. Porque lo que puede estar pasando que cicla constantemente es que suponete que tengamos una presión de 4 bares. Ya de por sí es baja. Con motor detenido o compresor desacoplado, yo tengo 4 bares. ¿Sí? Pongo el botón del aire acondicionado y si hay poco gas, poco fluido, al empezar el compresor a comprimirlo y a mandarlo hacia el condensador, en el circuito de baja, que es la manguera que está acá, manguera no, podemos decir caño o manguera, marcada en azul, estaría haciendo una especie de succión. Si hay poca cantidad de gas, en el circuito de baja se cae la presión. Es normal que se caiga. ¿Sí? Cuando el motor está parado, tengo la misma presión en todos lados. Cuando pongo en marcha el vehículo, aumenta la presión en el circuito de alta, es lo lógico, y baja la presión en el circuito de baja. Pero nunca tiene que bajar por debajo de un bar y medio. Si baja por debajo de un bar y medio es porque en realidad falta gas. ¿Se va entendiendo? Dígame, porque hoy estoy medio trabado. A ver si andaba con fiebre. Perfecto. Bueno, ¿qué pasa? Si se cae la presión, cuando empieza a andar el compresor, va a cortar el presóstato de baja. Cuando corta el presóstato de baja, se vuelve a estabilizar la presión en todo el sistema. En la parte de alta presión empieza a bajar y en la parte de baja presión empieza a subir a lograr de vuelta los 4 bares que teníamos como defecto, ¿no? Porque teníamos que tener más. A ver, si bien la temperatura y presión van de la mano, ¿cuáles son los parámetros aproximados de baja y alta en buen funcionamiento? Bien, vamos por parte. Hoy en día se revisa que con motor parado y motor frío, vos tengas una presión entre 5 y 7 bares, ¿sí? Entre 5 y 7 bares, que el valor depende de la temperatura ambiente. Motor parado, lo dejaste enfriar, ¿sí? Suponete lo tenés a la fermentación, y eso va a hacer que tengamos esos valores. Cuanto más temperatura ambiente hay, más alto es el valor. Cuando yo pongo en funcionamiento al sistema de aire acondicionado, que también depende de la temperatura ambiente y puede cambiar en el funcionamiento de un vehículo a otro, yo en el circuito de baja no puedo tener menos de 3 bares, 3 bares y medio, ¿correcto? Si cuanto más se acerca al valor de corte del nivel de baja presión del aire acondicionado, es porque está faltando gas. ¿Sí? Tengo que tener 3 bares y medio, 3,8, 4 bares, 2 bares con 7. Eso sería lo normal. O sea, no es, o sea, si bien en los manuales va a figurar para cada vehículo los valores exactos, en forma general estamos hablando de esos valores. Ahora, en el circuito de alta vamos a tener un rango más amplio. O sea, estamos entre los 10, 11, 12 bares hasta, puede llegar, esto va a depender del sistema, algunos llegan hasta 17 bares, otros llegan hasta 20, ¿sí? Va a ser más alto también de acuerdo a la temperatura ambiente. Cuanto más calor hacia afuera, mayor va a ser la presión de alta, porque la característica específica del sistema de aire acondicionado con respecto a su gas, a su fluido refrigerante, tengo que nombrarlo como fluido, porque va cambiando de estado, ¿sí? Es que con poco cambio de temperatura cambia mucho la presión, ¿sí? Por eso es que tenemos que tener en cuenta que hay un margen muy diferente
en los valores normales, que se toman como normales, a cambiar la temperatura. Si yo hago la comprobación, por ejemplo, dentro del taller, que acá en el taller yo tengo, a ver hoy acá en el taller, menos de 20 grados. Y por ahí suponete que es un día muy caluroso afuera. Y voy afuera y hace 35 grados, los valores van a cambiar, ¿sí? Porque cambia mucho la presión con la temperatura ambiente, ¿está? Bueno, entonces voy a tener 17, 18, 20, 23. Lo ideal, o sea, si yo fuera ingeniero, que no lo soy, me faltan unas cuantas materias, yo desarrollaría un sistema que no cicle, o sea, buscar calibrar las presiones para que el compresor nunca cicle, ¿sí? O sea, yo pongo en marcha y queda andando el compresor permanentemente, ¿sí? Entonces yo tengo una temperatura dentro del habitáculo constante, si está enfriando. Por supuesto que después hay otro control más que, por ejemplo, acá no lo llevo así, lo podemos ver. Que es ver qué pasa después con la temperatura. Porque si yo hago que no cicle el compresor y la eficiencia del circuito de aire acondicionado, que tendría que estar en realidad calculada en el proceso de ingeniería, o sea, cuando hacen el desarrollo del sistema, si fuera perfecto, con el funcionamiento constante del compresor, debería siempre haber un enfriamiento en el habitáculo constante. Pero supongamos que la eficiencia del sistema de aire acondicionado es excelentísimo. Quiere decir que no solamente enfría adentro, sino que congela. Entonces, ¿qué sucede? Está bien, yo tengo el selector adentro, el termostato que le dicen, ¿sí? El selector de temperatura adentro, que lo que hace es la regulación de temperatura a través del control que tiene el conductor. Es un control que lo único que hace es modificar las vías por donde circula el aire. O sea, el aire va a venir exterior o puede haber recirculación interna, pero puede hacer que el aire que sale por las rendijas de ventilación venga todo del evaporador, que todavía no hablamos del evaporador y ya estamos hablando de esto, pero bueno, venga todo del evaporador, entonces me atrape el aire al mover el selector, sí, el selector de temperatura, esté bypaseado, o sea que pase directamente del ingreso exterior o la recirculación interior. Entonces, ¿qué logro con eso? Al mezclar el aire frío con el aire ambiente, regulo la temperatura del sistema de aire acondicionado. Pero si la eficiencia es demasiada, va a haber una tendencia a que la parte exterior del condensador se empiece a congelar. Eso no es bueno, ¿sí? Porque ahí empezaría a perder eficiencia. Entonces, generalmente en el condensador, que está marcado acá en azul, tengo que marcar con el cursor, tengo que mostrar de mirar en la otra computadora. Bueno, eso de ahí, ¿qué pasa con eso? Bueno, es el encargado de enfriar al fluido de gas refrigerante. Pero el enfriamiento no lo provoca el evaporador. El evaporador es simplemente irradiar, ¿sí? Por eso se llama evaporador, pero es una parte de radiación, radiador. Ese aire frío forzándolo con un ventilador, ¿sí? Que se llama forzador de la calefacción, que acá estaría marcado con estos dos rollos que están acá, ¿sí? Estos de acá. Para que se produzca el enfriamiento, de los 24 grados de temperatura exterior y puede estar en la baja, ya te digo, puede ser más variable porque le puede estar dando un poquito de gas o puede estar excedido un poquito de gas y ese poquito de gas excedido o faltante va a ser una variación en los valores de presión, ¿sí? A ver si no, pero pará, con la cantidad de gas perfecta, ¿sí? Eso se había entendido, bueno, no importa, pero con la cantidad de gas perfecta. Cuando te viene el auto no sabes si tiene la cantidad de gas perfecta. Por esta pasado, por esta faltante, ¿sí? Ahora uno puede saber, midiendo las presiones, si le falta gas o le sobra,
Sí, por supuesto. Si pongo en marcha y la presión de baja se me cae toda, está faltando gas. ¿Sí? Si yo pongo el manómetro y veo que tiene a una temperatura de 24 grados, que lo ponemos como ejemplo, tengo 9 bares de presión, está pasado de presión. Y hay otra cosa más, tema. Yo hace un ratito nombré que es necesario eh, hacer un, un vacío, provocarle vacío cuando yo hago la carga de aire acondicionado, por ejemplo, después de una intervención. ¿Sí? Se pinchó una manguera, listo, cambiemos la manguera. Primero hay que hacer vacío con una bomba de vacío, que es una de las herramientas que haría falta cuando hacemos mantenimiento, ¿sí? Y una vez que hago vacío, sin hacer la carga. Si está mal hecho el vacío, o sea, o no le hicieron vacío suficiente, va a quedar aire en el circuito. El aire, cuando yo lo hago circular con el gas refrigerante, con el fluido refrigerante, y lo hago circular con el aceite, empieza a formar como una especie de barro. Por un lado, eso va a dañar a los conductos, ¿sí? Va a oxidar parte interna del compresor, porque el aire tiene oxígeno y es oxidante. Y otra cosa, el aire contiene humedad. Entonces la humedad va a provocar que se formen dentro del circuito pequeñas gotitas de agua que cuando vayan hacia el evaporador, por la válvula de expansión, que todavía no la nombré, haga que se vaya congelando en esa válvula de expansión y quede obstruido la circulación de gas porque está congelado. Por eso es que es necesario hacerle el vacío y por otro lado controlar que el evaporador no tienda a la congelación. ¿Sí? Un circuito de aire acondicionado no debería nunca marcarlos. Ahora, se puede dar en condiciones normales o porque va faltando un poquito de gas o porque sobra un poquito de gas, en algún momento llegar a que en el evaporador, que es lo que está dentro del habitáculo, alcance una temperatura cercana al punto de congelamiento del agua.
A ver, a ver. Acá estamos de vuelta. Bueno, ¿se escucha ahí? Muchachos, ¿se escucha? Así continuamos. El internet no es perfecto. Perfecto. Bueno, entonces decía eh, que se puede congelar el evaporador y eso no es bueno. ¿Está? Entonces, para cortar al compresor, cuando haya una temperatura cercana al punto de congelamiento del agua, va a haber un termostato, en realidad el termostato sería ese, ¿sí? Que es un interruptor, es un bulbo de temperatura, mal dicho bulbo, ¿sí? Es un sensor de temperatura que va a cortar, ¿sí? Corta de vuelta al relay del compresor, que acá estaría marcado, no sé por qué el cursor hoy anda como quiere, aquí, ¿sí? Vuelvo a repetir. Puede existir que ante una eficiencia muy grande del sistema, o sea, llamamos eficiencia muy grande cuando la temperatura interior del habitáculo es muy baja, ¿sí? O sea, tengo mucho calor afuera y adentro enfría bárbaro. Uno dice bárbaro, pero en realidad se puede estar pasando donde la temperatura en el condensador es muy baja. Ahora vamos a ver por qué baja tanta la temperatura en el condensador. Todavía no lo expliqué, por eso lo estaba poniendo como ejemplo. ¿Qué va a pasar? Cuando la temperatura en el condensador, que es donde baja la temperatura del fluido refrigerante, llega a 0 grados, se empieza a congelar el circuito en este punto. Que lo voy a explicar primero y ahora sigo explicando lo que expliqué antes, porque me falta una parte para que se entienda. Bueno, no me va a dejar llegar. Este elemento, ¿sí? Donde yo tengo el cursor que desaparece, ¿sí? Donde dice José Luis en el cursor. Eso se llama válvula de expansión. Es fundamental para el funcionamiento de todo esto, porque yo tengo que hacer cambiar la temperatura, ¿está? ¿Cómo hago para hacer de un circuito que tiene 60 grados de temperatura, ¿sí? Donde tengo el funcionamiento del sistema, yo puedo tener 60, 70 grados en las mangueras, puedo tener ese valor un poquito más en el condensador se va a encargar de bajarlo. Fíjense que hay una manguera que está en rojo, que sería de altura, después el condensador se enfría un poco y está en naranja, ahí tendría los 60, 45, 50 grados, que va a depender del sistema en sistema y del circuito en sí, del diseño. Y esa manguera, que está en naranja, o ese caño, pasa después del presóstato por un elemento que, ¿cómo se llama? Que es como una garrafa que está acá, que no me deja llegar, pero bueno. ¿Cómo se llama ese elemento? ¿Y qué función cumpliría? Ese elemento, que está acá, tiene un nombre, pero normalmente es un filtro, sí, por lo podemos decir filtro, que es un filtro de carbón. Ese filtro es para retener partículas que pueda haber en el circuito, ¿sí? Porque el condensador, perdón, porque el compresor eh, va sufriendo un desgaste, posiblemente va a partículas, ¿sí? El rozamiento va generando un polvillo, que puede ser de aluminio, y eso puede tapar los conductos, entonces tengo que filtrarlo, por un lado. Pero la función también importante es filtrar el agua, ¿sí? Ese elemento que está ahí se encarga de filtrar partículas de agua o humedad y partículas sólidas como pequeños desprendimientos en el rozamiento de los componentes del compresor, que después lo vamos a ver en detalle, ¿sí? Una vez que paso por el filtro,
la manguera naranja sigue, conducto naranja, y va a parar a este componente, que es la válvula de expansión. ¿Qué es la válvula de expansión? Bueno, como su nombre lo indica, lo que va a hacer es que lo que yo tenía de presión de alta, esos 13, 14, 15, 16 bares, los tengo con presión, y si los hago pasar por un paso calibrado, después del paso calibrado se alivia la presión, ¿sí? Ese cambio brusco de presión provoca en el gas o en el fluido refrigerante, en ese momento, o sea, cuando está a alta temperatura, o una intermedia, el fluido refrigerante está en estado gaseoso. Pero cuando se produce la expansión, tiende a licuarse, ¿sí? A pasar al estado líquido. Entonces la válvula de expansión hace eso, es cambiar bruscamente la presión para provocar un cambio brusco de temperatura. Esa es la función de la válvula de expansión. Que vamos a ver que hay varios sistemas. Algunos con este tipo de válvula, otros tienen un capilar. El capilar es lo mismo, pasarlo por un pequeño conducto, ¿sí? Se llama capilar, el cual después de que pasa por el pequeño conducto, el gas cambia de presión, ¿sí? Y eso hace que se enfríe bruscamente. Aprovechando que en esa expansión, ¿viste? Cuando vos tocás, qué sé yo, por ahí un aerosol, nosotros acá en la reparación, en el laboratorio, en electrónica, utilizamos lo que es el alcohol isopropílico para limpiar piezas, ¿no? Que viene en un aerosol. Y vos tocas el pulsador del aerosol y ves que sale muy frío. ¿Por qué? Porque de estar comprimido dentro del aerosol, del envase, pasa por la válvula, ¿sí?, de descarga, y ahí se expande al ambiente. Eso provoca el enfriamiento. Y eso que el alcohol isopropílico, junto con el gas que tiene adentro, que puede ser nitrógeno o algún otro gas, no tienen las propiedades que tienen los fluidos refrigerantes. Si yo tuviera un fluido refrigerante en un aerosol y lo expando, saldría excesivamente frío. Bueno, esa es la función de la válvula de expansión. Modificar bruscamente la presión, ¿sí?, para que la temperatura, que veníamos a 60 grados, ¿sí?, un poquito más, un poquito menos, también dependiendo de la temperatura ambiente, baje a valores cercanos a los 5 a 10 grados, ¿sí? Cuanto más eficiencia tenga el sistema, más baja va a caer la presión y va a haber una que se congele por afuera del condensador, ¿sí?, que produce condensación, para la redundancia, que es el agua, que a veces nosotros sentimos olor a humedad en el habitáculo. El forzador de la calefacción, ¿sí?, que es el forzador de aire en realidad del sistema de climatización. Cuando hablamos de sistema de climatización, estamos hablando del sistema de aire acondicionado, ¿sí? Cuando decimos climatización automática, ¿sí?, estamos hablando del sistema que regula la ventilación interna del vehículo, ¿sí?, y por supuesto las temperaturas de aireación. Pero yo voy a normar a la climatización cada vez que quiera referirme al aire acondicionado, ¿sí? Esto es un sistema de climatización manual, ¿correcto? Decimos sistema de climatización manual, se refiere a lo que estamos viendo ahora. Bueno, bien. Entonces, en el condensador, en el evaporador, hay que poner un control de temperatura. Cuando está llegando al 0 grado, que me corte el compresor. O sea, otra cosa por la cual podría ciclear mucho. Yo dije que si tengo poco gas, voy a escuchar que el compresor pega y despega, porque pega, empieza a ser vacío, ¿sí?, empieza en realidad a bajar la presión en el circuito de baja, la presión en el circuito de baja se empieza a bajar, por eso la importancia de los manifolds,
Si después vamos a hacer práctica, la notebook la voy a llevar al taller y vamos a colocar en algunos autos el manómetro y verlo en la pantalla, ¿sí? Yo acá tengo la posibilidad de pasarlo a la pantalla principal y ahí vamos a estar hablando yo frente a la notebook. Voy a colocar, digamos, apuntando a los manómetros, donde hago las conexiones y a los manómetros, ¿sí? Para hacerlo más práctico. Pero ahora lo que me interesa es aprender un poquito del circuito y a medida que vamos viendo los puntos y los componentes y el funcionamiento y descubriendo qué es lo que puede fallar, ¿sí? Bueno, es decir que hay un elemento que es un interruptor de temperatura que me puede cortar el compresor porque está cableado hacia el relay de lo que sería el embrague magnético del compresor del aire acondicionado, y eso va a cortarme al compresor en el caso de que haya tendencia a la congestión. Lo normal, por eso empecé diciendo que si yo fuera ingeniero, trataría de desarrollar, habría que ver si es posible, al ser ingeniero, por ahí estoy hablando cosas que los ingenieros saben, un sistema que estaría calibrado para que nunca en el funcionamiento normal se me congele el evaporador, ¿sí? O que malo funcionamiento. El ingeniero hizo eso, es más, lo desarrolló para eso. Pero ¿qué pasa si hay presencia de un poquito de aire? Que eso es lo que estábamos hablando antes de que se corte, ¿no? El circuito. Si yo tengo presencia de aire, tengo partículas de oxígeno, tengo partículas de hidrógeno. Al cambiar de temperatura, lo que va a provocar es que el aire, hablando del aire, es que se formen gotitas de agua y que cuando pasen por la válvula de expansión empiece a formar dentro del conducto. Si una cosa que se llene de agua por afuera, que normal, si es un día de mucha humedad, el condensador por afuera tiende a aparecer húmedo, que es lo que estaba hablando antes, es que el olor ese humedad que hay a veces puede pasar por dos, lo tenemos, o sea, el que trae el aire exterior hacia el interior del habitáculo, tenemos el filtro, sí, es un filtro del sistema de aire acondicionado, un filtro de partículas, que ese filtro, bueno, hace que no se ensucie por un lado el forzador de aire, para que no le vaya polvo y se trabe después, que eso genera otro problema. Ahora después lo vamos a ver. Les puedo poner un ejemplo. Y por otro lado, que no entre el humo de los autos, ¿sí? Que no entre el polvillo externo, para protegernos a uno también, ¿sí? Que nuestra salud no esté como la mía hoy, ¿sí? Que estoy con alergia. Ahora, ¿qué pasa? Ese filtro, depende de donde esté ubicado, un día de mucha lluvia o en un lavadero de autos, puede ser que se llegue a mojar. Está diseñado para que no se moje, ¿sí? Para que nunca se moje. O va todo dentro de un conducto plástico y generalmente viene bastante sellado para que no le entre agua. Pero si entra aire, puede entrar humedad o agua. Entonces puedo tener ese filtro mojado y eso puede provocar que con el paso del tiempo genere olor a humedad. Por eso el filtro hay que cambiarlo. Y otra cosa, el evaporador. El evaporador, cuando empieza a condensarse el agua por afuera, esa humedad queda retenida ahí y también forma el mal olor. Quiere decir que en nuestro mantenimiento del sistema de aire acondicionado, cuando nosotros hacemos la verificación, ¿sí? Como taller de aire acondicionado,
deberíamos observar, o mejor dicho, sentir el olor después de hacerle, si yo siento que en el habitáculo hay olor a humedad, por supuesto, el filtro lo tengo que revisar, ¿sí? Cada tantos kilómetros se cambia y eso lo pone el fabricante. ¿Sí? Eso figura en el manual de propietario, el manual de usuario. Así como te dice cada cuánto tenés que cambiar el filtro de aire, cada cuánto el filtro de combustible, este filtro del aire acondicionado, ¿sí? O de habitáculo, el antipolen que le dicen, también hay que cambiarlo. Si cambiando el filtro sigue habiendo olor a humedad, es porque en el condensador, ¿sí? Que está dentro de la caja evaporadora, normalmente es una caja toda cerrada de plástico, tiene que estar totalmente hermético porque totalmente hermético, que solo esté habilitado los conductos de salida hacia el habitáculo, ¿sí? Para que cuando esté el forzador andando, el aire salga por los conductos que yo haya seleccionado, los del medio, los del desempañante, del nivel bajo que es para los pies o conductos que salen hacia los vidrios laterales también para desempañarlos, ¿sí? Que yo los selecto bajo desempañador a través de otra perilla selectora en el control de la consola central del auto, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces, si sigue saliendo humedad, o el olor a humedad, haber cambiado el filtro, tengo dos alternativas. O bajo la caja evaporadora y trato de limpiar el evaporador, ¿sí? Acá se podría usar alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico normalmente lo venden en las casas de electrónica, lo venden en las químicas. Se usa para limpiar contactos. Sí, el famoso Contacmatic, ¿sí? Es un limpiacontactos para contactos eléctricos. Pero también barre la humedad. Por lo tanto, si yo puedo retirar las partículas de humedad que quedaron depositadas, que eso formaría una especie de hongo, ¿sí? A veces visible, a veces no. Para retirarlo con alcohol isopropílico, una nacional alcohol isopropílico dándole al evaporador en las mangueras cercanas, yo estaría retirando el olor a humedad. Y si no, hay líquidos especiales, ¿tá? Hay aerosoles especiales para retirar la humedad, para sacarle ese olor que es indeseado dentro del habitáculo, ¿sí? Suponiendo, o sea, que solamente aparece ese olor cuando pongo el aire acondicionado. Ahora, si el auto ya de por sí, cuando yo me subo, tiene olor a humedad, eso es porque por ahí le entró agua y las alfombras están mojadas, y ese ya es otro asunto, si ya no es de aire acondicionado. O el cliente puede venir por eso, ¿no? O sea, prendo el aire y hay un olor a humedad horrible. Bueno, vamos a tratar de usar los aerosoles, claro, correcto. Si, pero eso va al conducto del aire acondicionado. Si hay humedad en los pisos, no lo va a retirar y va a seguir teniendo ese olor, ¿sí? Que por ahí se manifiesta más. Hay ciertos olores que con menor temperatura se hacen más sensibles, ¿sí? Uno es más sensible. Entonces puede ser que porque con baja temperatura prendo el aire acondicionado, ratito empiezo a sentir humedad, pienso que el filtro estaba mojado, o tiene humedad, el evaporador tiene humedad y por ahí eso no es el problema es el auto adentro. Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces dijimos que la válvula de expansión, que no lo puedo señalar, sería esta, de la válvula de expansión, se baja la presión y va a parar al condensador. ¿Sí? Toda una serpentina donde va a estar lo que sería el forzador, el motorcito eléctrico. A veces se lo llama electroventilador, en algunos manuales puede figurar como electroventilador del habitáculo. Forzador de aire, electroventilador del habitáculo, ¿sí? Estamos nombrando el mismo componente. Y eso estaría tirando el aire frío hacia el habitáculo. Que eso de tirar el aire frío es lo que nosotros sentimos. O sea, siento que está enfriando. En realidad,
si tenemos que hablar con propiedad, estaríamos diciendo que no está tirando aire frío, está retirando el calor del habitáculo. ¿Sí? Está tomando el calor y lo está sacando hacia el exterior a través de este conducto, ¿no? O sea, otra vez, si sigo acá, después del evaporador, que no me deja visualizarlo, voy a andar más el cursor, tenemos la manguera azul que vuelve al compresor, ¿sí? Que vuelve al compresor. Otra vez empieza el ciclo. ¿No? El fluido refrigerante está permanentemente circulando por el circuito. Se enfría, lo libero hacia el evaporador, mal dicho, la propiedad es retiro el calor del habitáculo, ese gas que está de temperatura vuelve al compresor, vuelve a comprimir, al comprimirlo vuelve a elevarse la temperatura, vuelvo a enfriarlo por el condensador, un poquito, bajarle la temperatura, a esos 60 grados, volverlo a pasar por el filtro y otra vez volver el ciclo. Yo hablé de que si fuera ingeniero, me gustaría desarrollar un sistema donde la presión dentro de los parámetros normales se mantenga constante, dentro de los valores de 10 bares hasta los 17 bares. El tema es la temperatura exterior. Si la temperatura exterior es muy alta, la presión de alta va a ser más alta. Está bien, prendo el electroventilador, va a enfriar al condensador. Segundo nivel del termostato, ¿no? Perdón, del presóstato. Pero puede pasar que no me alcance, hace mucho calor, estoy en el tránsito. Acuérdense que por ahí hace una temperatura de 38 grados centígrados, eso es lo que me dice la radio, lo que me dice la aplicación del teléfono celular. Pero en tránsito sobre pavimento, la temperatura de los motores, ¿sí? Que va hacia el pavimento, más la temperatura solar, ¿sí? La radiación del sol, puede ser que el pavimento a 55, 60 grados o más derrite la brea a veces, ¿sí? Por lo tanto, esa temperatura que está en el vano motor, entre la temperatura del motor más la temperatura exterior más la temperatura del pavimento, puede hacer que la eficiencia de enfriamiento del sistema de aire acondicionado no alcance. Por más que puse el electrodor, no alcance. Entonces, ¿qué pasa? La presión sigue viendo. El electro, ¿sí? Por eso es que lo escucho el electro andando siempre a alta velocidad en condiciones de tránsito pesado, uno para refrigerar el motor, por supuesto, y otro para refrigerar el habitáculo, por sus sistemas independientes, y no me alcanza, o sea, sigue elevándose la presión. Teóricamente, cuanto más presión haya de diferencia entre el circuito de alta presión y el circuito de baja, o sea, entre los dos lados de lo que sería la válvula de expansión, mayor va a ser la caída de temperatura. Entonces, tendería más al congelamiento del computador. Por eso es que a veces no se puede hacer un sistema perfecto. Sí, a veces se logra. Lo que no es normal es que esté ciclando permanentemente. Ahora, hay algo que es contrario a lo que yo estoy diciendo. O sea, yo haría un sistema donde no cicla, ¿tá? Porque aparte, si no cicla, yo tendría un comportamiento del motor más parejo. Acuérdense que el compresor le saca hasta un 10% de potencia al motor. Que sacarle un 10% de potencia a un motor que es 1.8, 2 litros de cilindrada, no habría problema, ¿sí? O más, ¿sí? O más centímetros cúbicos.
Pero para motores chicos, un motor 1000, un motor 1.2, hasta incluso un motor 1.4, que es una gran cantidad de estímulos, en esos autos, cuando pega el compresor, se cae mucho ese régimen. Por supuesto que hay una computadora de incisión que trata de compensarlo. Se cayeron 150 RPM, antes que se caigan ya los restació a través de un sistema de control de ralentí de motor, sí, control de baja, pero se nota mucho. Entonces vos por ahí venís andando, estás en un semáforo y hace mucho calor afuera, empieza a subir prende el electro y yo ya tengo un consumo eléctrico por parte del electro. Que a veces cuando prende el electro en motores chicos se nota que se cae también el motor, o sea, las RPM. Ahora, el electroventilador es eléctrico, ¿sí? Y uno dice, pará, se prende el electro y se caen las RPM del motor. ¿Qué tiene que ver? Si el electroventilador es eléctrico, no es que le está provocando una fuerza mecánica al motor. No, le está provocando una fuerza mecánica. A ver si saben por qué. ¿Por qué el motor cuando prende el electro, sobre todo cuando el motor no está bien afinado, si no está hecho bien el mantenimiento de inyección o el sistema de encendido, que ante una pequeña carga mecánica al motor se nota mucho la diferencia de la fuerza que tiene el motor? ¿Por qué un electroventilador cuando prende el motor se cae de vueltas? Que no debería pasar. En realidad está el sistema de inyección, tiene un programa, la computadora de inyección, que la computadora es la que maneja el electroventilador hoy en día, que cuando detecta que el electroventilador, o sea, la temperatura de motor o a través del presóstato tengo que prender el electro, que ahí volvimos. Bueno, ¿se escucha? Andamos con problema de internet. Pero bueno. ¿Me escuchás, Ángel? Oscar. Perfecto. José Luis, ¿me escuchás también? Bueno, sí, eso ya se escapa de lo que puedo hacer desde acá. Disculpe. Igualmente la clase está grabada, ¿sí? Así que después, si la querés repasar, incluso, o sea, uno dice, bueno, pero pará, tenemos una hora y media más reviendo el video. Bueno, pero es mejor reverlo que no reverlo. Aparte, lo puedes ver del celular, después mi socia ya tal les va a pasar los links para que lo puedan ver cuando quieran. O sea, de repente estás en la cola del banco, no te van a dejar usar el celular, pero puedes tener los auriculares puestos y estar escuchando la clase igual. Hoy es muy práctico y usa la tecnología, lo que pasa es que no es perfecta, por eso se cae cada tanto internet. Sí, hoy más que nunca. Bueno, entonces estaba hablando del electroventilador, provoca una caída de potencia al motor porque el electroventilador funciona con corriente eléctrica que la va a sacar de la batería. Pero acordate que nosotros tenemos un sistema de carga eléctrico en el cual hay un alternador. El alternador está conectado mecánicamente a través de la correa de transmisión con la polea del cigüeñal, ¿correcto? Cuanto más se caiga el voltaje,
porque voy prendiendo consumos eléctricos, o sea, tengo el consumo del embrague del compresor, el consumo del relay que es bajito, ¿no? Del parte bobinado del relay. Ahora se agregó el consumo eléctrico del electroventilador, que son consumos altos, tanto del embrague magnético del compresor como el electroventilador, es decir, el motor del electroventilador, son de tener un consumo de corriente grande. Eso provoca una gran caída de voltaje en la batería, que cuando el alternador sensa que el voltaje de carga se cayó, ¿sí? El motor tiene que estar, mejor dicho, con motor en funcionamiento, el voltaje en el circuito eléctrico del vehículo, o sea, la tensión de batería, tiene que ser de 13,8, 14,2, algunos hasta 14,5 voltios. Cuando se prende el electroventilador, por ahí se cae estaba en 13,8, se cayó a 13,2 momentáneamente. Para compensar y lo que está consumiendo de corriente el electroventilador, se tiene que, el alternador está preparado para excitar más los campos que tiene, ¿sí? El rotor en realidad. La excitación eléctrica de esos campos hace que se frene, porque tenemos que ver el principio de funcionamiento del alternador. Pero cuanto más consumo eléctrico tiene, mayor fuerza va a ser el alternador a la transmisión del movimiento de la correa de transmisión, que está, por supuesto, solidaria al cigüeñal del motor. Por lo tanto, le está provocando un consumo eléctrico mayor, una caída de potencia del motor. Y eso lo hace caer de régimen, que después la computadora lo compensa a través de un programa de funcionamiento que tiene, abriendo un bypass de aire a la mariposa del acelerador del motor, o a través del manejo de la mariposa motorizada que tenga, ¿sí? Electrónico o lo que sea. ¿Se va entendiendo hasta acá? Bueno, perfecto. Son cosas que hay que controlar. O sea, si nosotros tenemos que... si nosotros tenemos que hacer un buen servicio, tenemos que controlar varias cosas en la parte eléctrica, que es lo que normalmente no se hace. O sea, en un taller donde se hace aire acondicionado, y se le hace servicio. ¿Qué servicio es? Te cambio el filtro antipolen, te cambio el filtro de humedad, verifico que no haya fugas. Si tengo que cargar el circuito de aire acondicionado, normalmente no se escuchó qué es lo que hace que se corte ese consumo. No, el consumo no se corta. O sea, el electroventilador va a provocar una caída de tensión. Eso va a hacer que el alternador se compense haciendo más fuerza, ¿sí? O sea, tengo que excitar más los campos para que haya un campo electromagnético que cuando gira el rotor, vaya a generar más corriente. ¿Sí? Tendríamos que ver el principio de funcionamiento del alternador. Es un tema aparte. Eso va a hacer que caiga mucho o sea, haga un esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué voy con esto? Que por ahí es donde yo me corté. También que se corta el sistema me voy perdiendo. Si estuviera ciclando permanentemente el compresor en un vehículo de baja cilindrada, que tiene poca potencia, eso provocaría que vos estás en un semáforo, un día de mucho calor, vidrios cerrados, está el sistema de aire acondicionado funcionando a full, escucho el electroventilador funcionando a full, y pongo primera y quiero salir. Justo se cortó el compresor, ¿sí? O sea, estoy esperando en el semáforo, se corta el compresor porque subió mucho la presión, el motor está detenido, no está entrando aire interna, o sea, por la parrilla del auto.
sino todo por el forzador de aire que es el electroventilador hacia el condensador. Entonces subió mucho la presión, se corta el compresor, ¿sí? Pongo primera y salgo. Cuando voy a salir, como la presión ya empezó a bajar en el circuito de alta, se pega el compresor. Entonces yo veo que el auto pierde potencia. En vehículos de baja cilindrada se nota mucho, ¿sí? Y quiero salir y como que el auto se queda y después sale, en el momento que hago nada. Hay computadoras, casi todas tienen un funcionamiento con respecto a esta característica que se da en la realidad, que es que cuando vos ves que el auto no acelera, ¿qué haces? Pisás más el acelerador a fondo, ¿sí? Estivo reacción. Cuando pisás más el acelerador a fondo, que vos pasás el 3/4 del recorrido del pedal, porque ves que no tenés potencia, y vos ves que tenés un montón de auto atrás, que maneja la masa. Esto lo habíamos visto en la clase pasada. Vamos a juntar todos los conceptos que estamos viendo, después los vamos a juntar. Lo que hace es que se corte la masa del relay del compresor, momentáneamente, por ahí durante 10 segundos. Entonces, ¿qué pasó? Estabas con el compresor prendido, paraste en el semáforo, la presión de alta empezó a subir, ¿sí? El auto no tiene movimiento, el enfriamiento condensador subió la presión, llegó a 23 bares o más, dependiendo del auto, y corta el presóstato de alta, perdón, el presóstato de segundo nivel, el de alta, estamos hablando perdón, del compresor, no del electro. Corta, pues ya el electro pegó, sí, con el electro funcionando, entonces me corta. Justo corta el compresor y cambia el semáforo. Pongo primera, voy a salir, y como encima cuando acelero, bueno, el compresor ahora está cortado, pero cuando vos acelerás, tenemos otro problemita más, otra cosa más, que es que el compresor del aire acondicionado no funciona con una velocidad de rotación constante. O sea, la velocidad de rotación del compresor es de acuerdo a lo que yo haga con la aceleración del motor. Regulando el motor, el compresor está girando más despacio, tiene una capacidad de bombeo menor, y yo como ingeniero tengo que desarrollar a este sistema para que tenga un buen rendimiento en la condición de régimen de motor bajo. Pero después yo lo voy a llevar a diferentes condiciones de funcionamiento, en aceleración, en velocidades parciales, ¿sí? En diferentes regímenes de motor. Y tengo que hacer que en esas condiciones también esté estable. Quiere decir que si yo acelero el motor, también me va a cambiar el ciclado del compresor, porque cambian las condiciones, hay más fluido circulando, ¿sí? Que por un lado puede aumentar la eficiencia del sistema de aire acondicionado y por otro lado la puede bajar, porque no hay suficiente tiempo al circular más rápido a que sucedan los cambios de temperatura. Es más, si yo hago circular más rápido, por la válvula de expansión, no va a salir más cantidad de gas o de fluido, porque eso es una retención al paso del fluido refrigerante. Entonces la presión de alta va a subir más porque estoy generando más presión con el compresor y el circuito de alta tiene eh, mayor, mayor presión. Entonces por ahí con alto régimen no me alcanza a poder bajar esa presión de alta. La presión de alta sigue subiendo por el tercer nivel del presóstato. ¿Se entendió más o menos esto? Por ahí es muy complicado porque son muchas cosas. Pero hoy es la segunda clase donde estamos viendo, fíjate que no moví en toda la clase esta diapositiva.
pero si se va entendiendo, parte de lo que vamos explicando se va entendiendo, van a ir cerrando los conceptos, ¿no? Acá ya vimos lo que es el funcionamiento en sí en general, ¿sí? Eh, si pasamos a la siguiente diapositiva, nos encontramos con los valores normales que encontramos de temperatura en diferentes partes del circuito de aire acondicionado, tomando como que la temperatura exterior fuera de 35 grados centígrados. Otra vez el cursor, el puntero, marca en cualquier lado, pero no importa. También más que tengo la otra computadora. Fíjense, a ver. Para este ejemplo, está muy chiquito, pero vamos a tratar de verlo. Dice que a la salida del compresor, en la generación de ion, yo tengo 20 bares y 110 grados centígrados. Cosa que es real. Si tocas el caño del compresor de alta, te vas a quemar. A medida que pasa por el caño, si dice que a la entrada del condensador, para un día de 35 grados centígrados, vamos a tener los 110 grados y los 20 bares. El condensador se va a encargar de enfriarlo, ¿sí? El aire de un lado entraría a 35 grados y por el forzador o por el electroventilador del otro lado estaría saliendo a 70 grados centígrados. Cosas que se pueden medir. Puedes medir la eficiencia de un condensador mirando la temperatura de aire y monitoreando la temperatura del fluido refrigerante, en realidad de los caños. A la entrada del condensador va a estar a 110, podemos poner un pirómetro, y a la salida del condensador baja a 80. ¿Está? Recuerden que estamos hablando para una temperatura exterior de 35 grados. Si la temperatura exterior es de 28 grados, los parámetros cambian, ¿sí? La presión del compresor a la salida por ahí es cercana a 20 bares, pero la temperatura es un poco más baja, no tiene 110, por ahí tiene 95. La entrada del condensador, digamos, en 95 y a la salida por ahí tenemos 75. ¿Está? Todo baja. Que de ahí, bueno, pasa por el filtro. Y en la válvula de expansión a la entrada tengo 19 bares y 80 grados centígrados. Pero a la salida de la válvula de expansión, yo voy a tener 3 bares y 1 grado bajo cero. Está en el fluido refrigerante, es acá donde, o sea, es en la eficiencia correcta. En el evaporador, vos no vas a notar el grado bajo cero, ¿sí? Bueno, acá dice medio raro, pero le calenté. Habría que hacer la prueba. Está entrando el aire, disculpe que el cursor está en cualquier lado, ¿no? No pasa, no me deja hacer. Acá en el filtro antipolen dice que el aire ingresa a 5 grados, pasa por el forzador de la calefacción, ¿sí? Pasa por el forzador de calefacción y entra a 38 grados al evaporador. Quiere decir que el aire se calentó. Bueno, puede ser la temperatura de lo que esté rodeando. Hay veces que hace 35 grados en el ambiente y cuando tocas el capó del auto está arriba de 50 grados centígrados. ¿Está? Por ejemplo, puede ser que acá marque que el aire entró a 35 grados y salió a 38. En la salida del evaporador tendríamos entre 38 grados el aire caliente. Eso con respecto al aire. Pero nosotros tenemos que evaluar lo que pasa con la temperatura del fluido refrigerante.
a la salida del evaporador, que entró a menos 1 grado centígrado. Esto es ejemplo relativo, es una punta para de ingeniería de Valeo, pero si vemos otros, menos 1 grado centígrado, salida del evaporador, 3 grados centígrados. Cuando llega hacia lo que es el compresor, ¿sí? Cuando llega al compresor, dice que entra en 5 grados centígrados. Nosotros vemos que los caños que entran al compresor, uno está muy caliente, el otro está frío, y no debería congelarse el caño, ¿sí? Si se congela, ahí tenemos mucha eficiencia, ¿sí? Pero no tendría que congelarse. Y ahí otra vez empieza el ciclo. ¿Se va entendiendo? Quiere decir que para 35 grados centígrados y para la gente de Valeo, en el circuito de baja presión, con el sistema funcionando, voy a tener 3 bares, y en el circuito de alta tengo que tener 20 bares. Si vos preguntabas antes cuáles eran los valores de presión normal, bueno, son esos, 3 bares y 20 bares. Ahora vas a otro auto, sí, que no tiene Valeo, tiene otro sistema, y en baja por ahí tenés 3 bares y medio, y en alta tenés 17 bares. Y está funcionando bien igual. Porque va a depender del sistema, de cómo se haya desarrollado, la eficiencia volumétrica del compresor, ¿sí? El desgaste del compresor. A medida que se vaya desgastando va a tener menos capacidad de bombeo. Por lo tanto, la presión de alta puede empezar a bajar en condiciones de rotación baja del motor. O sea, tengo por ahí 3 bares y medio en la baja, tengo 17 bares en la alta, si hay menos diferencia de presión entre la entrada y salida del compresor. Pero cuando yo acelero, que empieza a girar más rápido el compresor, empieza a tener una mayor eficiencia y por ahí anda mejor. Enfría más cuando acelero y cuando está regulando no enfría suficiente. Porque las presiones que necesita el sistema teórico para funcionar están desfasadas y el compresor en parte se perdió. O sea, el conductor normal, el usuario normal de un vehículo no lo va a llegar a notar. Ya es hilar muy fino. Pero bueno, ¿se entendió entonces en esta parte? El apunte sí habla mucho de la noción de confort térmico,